3 expedientes cerré ante ustedes. Bosnia y Kosovo sobrevivieron al cuerpo, pero perdieron el motor. Irak, el motor volvió a andar, pero solo unos cuantos suben al auto. Hoy abro el último expediente de esta fábrica de ruinas. Y este no tiene letra pequeña, no hay progreso disociado, no hay equidad pendiente, hay devastación pura, sin sustituto. Libia, Siria, las 2 naciones que antes de que les pusieran nombre de guerra, tenían nombre de futuro. Libia no es una nación pobre pidiendo limosna de desarrollo, es la prueba incómoda de que un régimen represivo puede, aún así, construir un estado de bienestar funcional. $11.000 de PIB per cápita, la menor tasa de pobreza de todo el continente africano, alfabetización del 88.4% después de haber arrancado en 26.6% de analfabetismo adulto. La mortalidad infantil había caído de 160 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en 1970 a solo 19 en 2001. Salud gratuita, educación gratuita, vivienda subsidiada, esperanza de vida, 74.5 años. No fue democracia, fue represión con petróleo, pero el cuerpo de los libios, en sus números fríos, estaba mejor que el de la mitad de América Latina. 2011. Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos. La OTAN entra bajo el nombre de Protección Civil. Y el Estado que sostenía ese bienestar se desarticula en cuestión de meses. El PIB nacional cae 60% en un solo año. La extracción petrolera, la única columna que sostenía todo lo demás, se desploma de 1.77 millones de barriles diarios en 2010 a 22.000 barriles diarios durante el conflicto. 98.7%. No es una crisis económica. Es la extracción del órgano que mantenía con vida al cuerpo entero. 13 años después, Libia no tiene un gobierno, tiene gobiernos, en plural, disputándose el territorio, mientras los bloqueos petroleros siguen costando más de $10.000 millones en pérdidas fiscales solo en 2020. El desempleo, que era del 13.5% en 2010, subió al 19% en 2012 y ahí se quedó, estancado hasta 2023. Entre los jóvenes, 48%, casi 1 de cada 2. Más de 300.000 personas siguen desplazadas internamente, sin acceso continuo a agua potable, sin redes sanitarias. Cientos de escuelas permanecen cerradas, no por falta de edificios, sino por falta de maestros que quieran quedarse en un país sin Estado. La esperanza de vida cayó de 74.5 a 69.3 años. 5 años de vida borrados del cuerpo de cada libio por una intervención que prometió protegerlos. El mismo año, la misma región, otro país entra al expediente. Siria no tenía petróleo como columna vertebral, tenía algo distinto, una economía que crecía año tras año sin que nadie afuera tuviera que decirle cómo hacerlo. 2010. Siria crece al 5% anual, desempleo, apenas 8%, PIB per cápita cercano a los $3.000. La esperanza de vida había subido de 61 años en 1970 a 74 años en 2010. El país ocupaba el puesto 115 del ranking global de desarrollo humano, no el primero, no el último. Uno más, subiendo, como cualquier nación que progresa sin que el mundo le preste atención. Esa fue la última fotografía de la Siria que existía antes de la intervención heroica y humanitaria de los mismos de siempre. 2011. La rebelión interna estalla. Las intervenciones multilaterales lideradas por Washington y potencias regionales se suman al fuego. 14 años después, el expediente cierra con números que ya no describen una economía, describen un cadáver, pérdida acumulada en el PIB nacional. $800.000 millones. La producción económica real cayó a menos de la mitad de lo que era en 2011. La inflación acumulada, 20.000%. 9 de cada 10 sirios viven hoy bajo el umbral de pobreza. La pobreza extrema, la que no permite ni comer todos los días, pasó del 11% antes de la guerra al 66% ahora. El 75% de la población depende de ayuda humanitaria extranjera para subsistir. Más de 400.000 personas murieron directamente en combate. 14 millones de sirios, la mitad del país, están desplazados dentro de su propio territorio o exiliados fuera de él. La esperanza de vida se desplomó a 55.7 años en 2014. 20 años de vida, perdidos, en menos de 4 años de guerra. La mitad de las escuelas y hospitales del país quedaron destruidos. Y aquí está el dato que cierra el expediente con una sentencia propia, sin necesidad de que yo agregue nada. Al ritmo de crecimiento que tiene hoy, 1.3% anual, Siria necesitaría 55 años para regresar al nivel de producción económica que tenía en 2010.
Una generación entera de sirios va a nacer, crecer y morir sin que su país vuelva a ser lo que era antes de que decidieran, ya saben, salvarlo. Hay un documento, no mío, académico, citado, con 49 fuentes al pie. Y ese documento clasifica todas las intervenciones de los últimos 30 años en 3 categorías. No 2, 3. La primera, supervivencia biológica sin soberanía productiva. Bosnia. Kosovo. El cuerpo vive, la economía no. La segunda, recuperación macroeconómica divorciada del desarrollo social. Irak. Los números suben, la mitad de la población se queda abajo. Y la tercera categoría tiene nombre propio, devastación absoluta de recursos y colapso civil, Afganistán, Haití, y los 2 países que acabo de mostrarles, Libia, Siria. En esta categoría, dice el documento, las intervenciones no fallaron por accidente, funcionaron exactamente como funcionan los conductos, transfirieron dinero de los contribuyentes de la potencia interventora hacia las corporaciones de su propia industria de defensa. La reconstrucción del país receptor nunca fue el objetivo que se financió, fue el pretexto. 4 expedientes, 16 intentos de construir democracia con tanques desde 1900, 4 sobrevivieron 10 años, 26%. Libia tenía salud gratuita y la menor pobreza de África, hoy tiene gobiernos en plural y ningún estado. Siria crecía al 5%, hoy necesita 55 años solo para volver a donde estaba. No hicieron falta tanques en México, hicieron falta cartas de intención, tratados de libre comercio y tecnócratas con doctorados de Chicago. Así que, ¿y México? ¿Cómo y cuándo fue nuestra Libia?